Inmensa minoría. Comunicación telefónica. Esta línea de teléfono, Daniel Goyán, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Doctor, ¿cómo le va? Reinaldo 7K se lo saluda. Hola Reinaldo, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, un gusto saludarlo. Lo primero que quiero preguntarle, porque esto ha generado expectativa no solo en la Argentina, sino en el mundo, ¿qué opina de este anuncio que hizo el laboratorio Pfizer y qué implicancias puede tener para Argentina? Y es excelente, digamos, ir conociendo ya con mayor grado de certeza cada vez lo que se viene anunciando del conjunto de la mayoría de las vacunas que están en fase 3 de ensayos clínicos, que los resultados vienen siendo buenos. Entonces ya agregar mucha más evidencia, esto tranquiliza muchísimo en términos de que vamos a tener una vacuna, digo a escala mundial, vamos a tener una oferta de vacunas importantes para el año que viene. El tema es cuándo uno puede tener una disponibilidad efectiva, qué cantidad de dosis, el momento y la cantidad de dosis, porque va a haber una disputa enorme por esas dosis a escala mundial. Con lo cual es una buena noticia saber que siguen dando bien los ensayos clínicos, cada vez con más evidencia científica, y por el otro lado también seguir trabajando en hacer reserva, ¿no?, de estas vacunas para tenerlas lo antes posible. Claro. En cuanto a esto, hubo como mucha confusión, ¿no? Porque Argentina, por un lado, ya precompró, aparentemente por la información que se ha dado, vacunas Sputnik. Y paralelamente sabemos que siguen las negociaciones con otros laboratorios. ¿La que sí estaría garantizada es la Sputnik o habría otra vacuna que también estaría con posibilidad de tenerla a lo antes posible? Según lo que tengo entendido y que se manifestó ayer, se corroboró nuevamente por parte de las autoridades nacionales, 22 millones de vacunas de AstraZeneca es lo que está ya firmado con un contrato, ¿no? El resto no hay contratos firmados, hay precontratos, se están evaluando una serie de ofertas que son restringidas, no son muchas a escala mundial, y están en estudio todos esos precontratos que si luego se firman ya generan un derecho a tener la vacuna en el tiempo que estipule los respectivos contratos, ¿no? Los contratos obviamente que se firmen bajo la premisa de que quien lo va a proveer da una fecha más o menos certera de entrega. Tengo entendido que hasta ahora es el único contrato efectivo que está firmado, 22 millones de dosis, es el primero que se anunció, que es el de AstraZeneca, ¿no? Se hablaba que también, y usted en todo caso me lo ratifica, lo rectifica, que la aplicación de la vacuna rusa empezaría por Buenos Aires, ¿eso es así? No, mire, todas las vacunas que ingresen van a ingresar a través de las compras que se hacen habitualmente a través del gobierno nacional, y la distribución va a ser equitativa de acuerdo a las poblaciones de riesgo que tenga cada provincia, proporcional a la población general y por ende las poblaciones de riesgo, y se entregará de esa manera. No creo yo que vaya a haber ninguna venta especial para la provincia de Buenos Aires. Esto por lo menos en toda la etapa inicial, ¿no es cierto? Después cuando la vacuna entre mucho más adelante, en un proceso de comercialización ya con mucha oferta, de muchas vacunas, que el gobierno nacional decida si va a ir al calendario, si no va a ir, en qué condiciones, cuántas va a comprar, para qué poblaciones, también seguramente hasta aparecerá la oferta privada, ¿no?, que uno podrá comprar en centros privados. Hoy por hoy la va a comprar el gobierno nacional, la va a distribuir el gobierno nacional. Doctor, ¿cree que con estas buenas noticias, el anuncio, lo decía recién el doctor Taglione acá con nosotros, este anuncio que hizo Pfizer, el anuncio de alguna efectividad en tratamientos, estamos como pegando la vuelta en esta curva tan terrible que hemos vivido en estos meses? Sí, estamos pegando la vuelta. Si aparecen, como estamos viendo, 10, 12 vacunas en los próximos meses, tenemos la posibilidad de acceder, y si tenemos la posibilidad de acceder lo antes posible, obviamente nuestro invierno que viene va a ser diferente. No porque no haya más coronavirus, pero vamos a tener protegidas a las poblaciones de mayor riesgo,
a las poblaciones que más diseminan, porque son los trabajadores de la salud, la policía, los maestros, en general, esos sectores que se mueven mucho y pueden y transmitir mucho la enfermedad. Entonces, cuando menos vamos a tener eso protegido, y entonces la enfermedad toma otro cariz. ¿Por qué? Porque me transforma una enfermedad que potencialmente es muy grave en muchas personas en una enfermedad que es muchísimo menos grave, porque quiero aclarar también que una vacuna puede dar dos efectos positivos. Uno es que directamente la persona no se contagie, tiene contacto, pero inmediatamente los virus neutralizan la entrada del coronavirus al organismo. Pero también puede ser que el virus llegue a entrar al organismo, pero transforma la enfermedad grave en una enfermedad leve. Por decir una comparación, en vez de una gripe severa, un resfrío con alguna molestia general. Estos son los dos efectos beneficiosos que puede tener una vacuna, porque depende de dos tipos, además, de formas de defensa. Lo que se llama los anticuerpos, que es la parte humoral, la parte de anticuerpos, parte que está en el líquido del plasma flotando, y las células, que son los linfocitos T, que dan también una protección que es un poquito más lenta que la de los virus cuando están activos, pero actúan cuando el virus está, por ejemplo, en la etapa nasal o en la etapa faríngea y no llega a los pulmones, que es el momento donde después se producen los grandes problemas. Entonces transforma la enfermedad en algo mucho más leve. Esos dos efectos es lo que se mide después en el tiempo, pero no es tan trascendente al día de hoy saber si van a durar 2 o 3 o cuántos años esos anticuerpos o esos linfocitos T en forma efectiva. ¿Por qué? Porque para la pandemia, con una vacuna que nos dé buenos títulos de anticuerpos, como acaba de anunciar Pfizer, 90%, anticuerpos realmente neutralizantes, es decir, efectivos, con eso solo yo ya corto la cadena de contagios en la pandemia. Y después iré viendo, con el tiempo de todos los desarrollos, de todas las vacunas, cuál es la que más me conviene, por precio, por tiempo de duración de los anticuerpos, etcétera. Y esto es lo que a veces confunden cuando dicen que puede haber una aprobación especial o de emergencia o excepcional. No es que la excepcionalidad esté vinculada a menoscabar la seguridad. La seguridad está garantizada, ni tampoco la eficacia. Lo que sí se hace un poco antes que lo normal, porque quiero cortar la cadena de contagios en la pandemia, y no es tan trascendente ver si me va a durar 2 o 3 años esa inmunidad. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Hubo bastante polémica sobre el tema de la vacuna, de gente diciendo no me quiero vacunar, incluso en la marcha del domingo había algunos carteles contra la vacuna rusa. En principio lo que dijo el Ministerio de Salud de la Nación es que no iba a ser obligatoria. ¿Qué posición tiene usted? ¿Qué opina al respecto de esto? Que una vacuna que es pandémica y que se aprueba para dar cuenta de una pandemia que está produciendo un desastre sanitario, económico, etcétera, que es segura, pero que no sé cuánto tiempo va a durar los anticuerpos, entonces hago un registro que es transitorio. A mi modo de ver, en general coincidimos todos, la enorme mayoría por lo menos, cuando una vacuna todavía no forma parte del calendario porque no tiene esa aprobación definitiva después de 2 o 3 años de comprobar cuánto dura, etcétera, debería ser voluntario. Pero yo, Reinaldo, te confieso algo. Nuestro principal problema es, si tenemos disponibilidad de vacunas lo antes que podamos, nuestro principal problema es ver cómo vamos a vacunar a los millones y millones que se quieren vacunar. Es una minoría ínfima la que no se va a querer vacunar, y lo estamos viendo que desde el solo momento que se anunciaron estas vacunas que van a estar disponibles un poco antes, aumentó la reserva de pasajes el 500% en avión, las reservas de hoteles el 3.500%. La gente está ávida de recibir una vacuna y tiene que quedarse completamente tranquila que aprobada la vacuna es porque es segura y porque tiene eficacia. Lo que queda por comprobar es si esos anticuerpos que me van a dar van a durar 1, 2 o 3 años. A los efectos de cortar la pandemia y terminar lo antes posible con esta pesadilla, sirve. Pero hay que tener en claro que esto va a ser un proceso que demora meses vacunar a millones de personas. Con lo cual, vamos a tener primero, mientras llega la vacuna, que ser muy cuidadosos, y después seguir teniendo cuidado hasta que logremos que esté vacunado
la mayor parte de la gente en nuestro país. Entonces, no es que empiece la vacuna, no sé, en diciembre o en enero, o cuando empiece, o en febrero, y ya estamos todos tranquilos, ¿no? Va a haber que seguir haciendo un mix de medidas de cuidado. Lo que sí está claro que el invierno que viene no nos va a pasar una ola tan grande como está pasando en Europa, porque vamos a tener muchísimos inmunizados. Bueno, eso es lo que se quiere evitar, ¿no? Que no pase lo de Italia. Italia está evaluando ahora de hacer una cuarentena total, por ejemplo. Absoluta, sí. Tremendo. Doctor, le hago una pregunta que no está conectada directamente o yo no lo sé. Le voy a contar 2 episodios. Uno que me pasó a mí, que es más, intenté llamarlo en ese momento. Fui a hacer una nota en Fiorito vinculada a los 60 años de Maradona y hubo una emergencia, una persona salió gritando de una casa, tenía un ataque, la quisimos ayudar, empezamos a pedir una ambulancia y la ambulancia tardó como 40 minutos, terminamos trasladando a la persona que finalmente falleció, un vecino de ahí de Fiorito, sin que llegara la ambulancia. Ayer, justamente, vi un caso de un femicidio horrible en San Miguel, donde un desequilibrado apuñaló a su mujer dentro del auto, con los chiquitos ahí, bueno, una cosa espantosa. Lo cierto que la gente que acudió a ayudar a la mujer contaba que esperaron 30 minutos la ambulancia y terminaron también llevándola a ellos. La mujer está tremendamente grave anoche, no sé cómo estará hoy. ¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires? Que las ambulancias demoran eso. Sí, uno de los temas que estamos comenzando a diseñar y a resolver de cara al futuro es el sistema SAME en la provincia de Buenos Aires, el sistema de emergencia en la provincia de Buenos Aires. El gobierno anterior empezó una experiencia que era interesante, pero no tenía financiamiento, con lo cual se terminó el año y medio de financiamiento y los distintos municipios dejaron de recibir esos recursos y todo proyecto es muy bueno, pero si no tiene cómo se va a pagar, tiene problemas. Y es un sistema que están manteniendo prácticamente los municipios, cada municipio. Nosotros vamos a ir a proponer un sistema integrado cuatripartito, pero básicamente municipio y provincia, y otros sistemas de obras sociales que se quieran acoplar, que están financiando incluso sistemas privados que a veces no llegan en tiempo y forma. Eso es lo del fondo. Encima de esto, nos vino la pandemia y nosotros en estos momentos estamos haciendo por mes, ahora está empezando a bajar por suerte, entre 3.700 y 3.800 derivaciones vinculadas a pacientes COVID, lo cual también nos sacó muchas ambulancias del sistema para aplicarla obviamente a esta necesidad. Por lo tanto es un tema a resolver, es un tema que hoy es más municipal que provincial, pero que estamos haciendo un proyecto provincial que vamos a proponer a todos los municipios para darle una salida de fondo, porque la provincia es enorme y obviamente se necesita un sistema muy sólido, muy articulado, que no existe, que vuelvo a decir, valoramos la experiencia que empezó el gobierno anterior, que fue buena. Lo que pasa es que se muere gente, claro. Por eso. No, obviamente se muere que es un gente, tema la verdad que hay avanzar fuertemente. Hay una diferencia entre el SAME de la ciudad, que obviamente es mucho más pequeña geográficamente, la eficacia que tiene el SAME acá con lo que está pasando en la provincia. Claro, ¿no? Pero no, los SAME en la provincia son municipales. Sí. Es decir, que la provincia va a proponer hacer un sistema integrado entre los municipios y la provincia, porque, como vos decís, a nivel de la ciudad es una sola autoridad que planifica en una región chiquita. Nosotros tenemos que articular con sistemas que son municipales, con una participación provincial hoy que es muy menor en términos de capacidad operativa, y que se comenzó a dar una respuesta desde la gestión anterior con una idea que es buena, pero que evidentemente no tenía el financiamiento. Entonces hoy tenemos que trabajar y estamos en eso, pero sí es una necesidad corregir el tema y tener un sistema que además parte de una provincia de 330.000 kilómetros cuadrados, que realmente es un gran desafío, pero se puede hacer. Bien. Fede, ¿querés preguntar? Sí, ministro, buen día, ¿cómo le va? Federico Yáñez. ¿Qué tal? Buen día. Le quería consultar, primero, en caso de, o cuando llegue la vacuna, ¿cómo se organiza el sistema de vacunación? Si lo coordina el Ministerio de Salud o depende de cada provincia. Y usted hablaba de meses, ¿tiene un estimado de más o menos cuánto tardaría en vacunarse? No sé si toda la población o la necesaria para tener una vida semi-normal. Sí. Las vacunas las compra Nación, las distribuye y los responsables de aplicar la vacuna territorialmente son las provincias y los municipios.
De nuevo, acá nosotros en la provincia tenemos esa realidad. Por ejemplo, Ciudad Autónoma es diferente porque es una única jurisdicción. Acá el sistema está armado entre las regiones sanitarias provinciales y cada uno de los municipios. Para esta campaña de vacunación, si es que vienen las vacunas, que primero tienen que cumplir con todos los pasos de registro, etcétera, etcétera, y si vienen en el tiempo en donde estamos deseando o presumiendo que van a llegar, nosotros tenemos diseñado un equipo que es muy centralizado para la COVID y muy descentralizado para continuar con todo el resto de las vacunas, porque se nos han caído mucho las coberturas también producto de la pandemia. Entonces estamos en un proceso de refuerzo. Pero los primeros 2 o 3 meses serían muy centralizados. Estamos ya adquiriendo 600 freezer, ya hemos reclutado 13.087 voluntarios, además de todas las vacunadoras y vacunadores que tenemos en la provincia. Va a haber un dispositivo enorme. Estamos calculando que con ese dispositivo enorme, desde el día que nos entreguen las vacunas en las cantidades necesarias, por ejemplo, si son para 6 millones de personas que constituyen los grupos vulnerables en la provincia de Buenos Aires, son entre 3 y 4 meses para aplicarle a 6 millones de personas estas vacunas que potencialmente dispongamos en su momento. Y si fuera que va a haber más posibilidad de más vacunas, seguirá la vacunación, pero ya con una vacuna que va de 2 a 8 grados, lo cual nos permite incorporarla mucho más al sistema.